una reunión informal, biología específicamente, por una queja presentada por un estudiante. No, deben un momento. Ustedes están viendo el PowerPoint. Es que yo no me piñé. Ahora sí ven eso, ¿verdad? Perfecto, jóvenes. Nada. Nosotros usualmente no le prestamos atención cuando surgen quejas y situaciones estudiantiles en Oriéntate, pues eso no es una página oficial, pero ayer se levantó una queja del método de navegación secuencial y la realidad es que cuando se enseña a distancia, las condiciones son un poco más fuertes, no tan solo en la navegación secuencial, eh, se le pone un JavaScript, inclusive se puede serial para que usted haga eye contact con la cámara de su equipo. Y nosotros hasta ahora esa parte la estamos obviando. Estamos utilizando ninguna medida de seguridad más allá de que usted ve la pregunta y la tiene que contestar. Eso es así porque los bancos de preguntas cuando son cursos en línea y máxime con esta naturaleza se tienen que proteger. Si ustedes abren el examen y no eh, se les pone un poco en la barra un poco más alto, pues las notas no van a reflejar realmente lo que son, porque los estudiantes buscan las respuestas, empiezan a navegar, utilizan equipos secundarios y todo lo demás. Así que inclusive nosotros podemos ponerle un track que cuando usted abre el examen nosotros sabemos si usted está abriendo otras páginas en su equipo. Habiéndoles dicho eso, les dejo saber que sí, que hay forma. Si alguno de ustedes va a presentar una queja, yo les pido por favor, ¿verdad? Hasta ahora yo entiendo que he bregado con ustedes en términos de que hemos bajado la intensidad, pues hay, no estamos chapuceando, pero estamos dando el material conciso, lo que yo entiendo que ustedes necesitan para salir de genética, es lo que estamos cubriendo básicamente en la misma dinámica que en la clase de los temas. Eh, pues obviamente les doy preguntas para ponerlos a trabajar y qué sé yo, pero entiendo que, ¿verdad? Por la naturaleza de esta situación, no es lo mismo cuando ustedes están conmigo, que ustedes van a mi oficina con sus crisis y todo lo demás. Las crisis pues las he tratado vía correo electrónico, pues porque eh, no puedo abrir una sesión de horas de oficina en Meet con 100 estudiantes para que usted me exprese una preocupación, pues eso tengo que hacerlo en privado. Así que por favor, si alguien tiene algún issue, los profesores estamos en la mayor disposición de bregar. Para algunos profesores en la semana de preparación de curso fue algo intenso. Algunos profesores en esa semana lograron hacer la próxima semana de clase, o sea, básicamente 2 clases. Y esto no es fácil, no es fácil para ustedes, no es fácil para nosotros. Así que por favor, pido amablemente, si usted tiene algún issue referente a los métodos de evaluación y todo lo demás, ¿verdad? Ustedes son libres de cómo manejarlos, pero les pido por favor que la primera persona con la que ustedes breguen esto sea con sus profes. Disculpen a los perros del barrio que están en su paseo matutino. Ellos no conocen, no están respetando la cuarentena. Así que nada, habiéndoles dicho eso, pues ya saben, mis hijos, estamos a la entera disposición de sentarnos con ustedes. He recibido estudiantes que se les dañó el email, el correo electrónico, que han tenido issues de internet. Yo también, ayer se me fue la luz, no pude reunir la app ni pude hacer absolutamente nada, porque pues tengo Liberty y aparentemente fue un apagón bastante sólido por el área porque puse la planta eléctrica y no importa que yo energizara mi hub, mi modem, aparentemente no había luz en donde ellos tienen para que la fibra se energice, así que
básicamente no pude hacer absolutamente nada. Así que, o sea, pasan situaciones, no podemos tapar el cielo con las manos. De nuevo les pido, jóvenes, por favor, email conmigo y buscamos la forma de resolverlo, pero entiendo que hacerlo en Oriéntate, aunque eso es una libertad que ustedes tienen y una prerrogativa que ustedes también tienen, no vamos a resolver mucho generando un nicho. ¿Está bien, jóvenes? Así que nada, eh, vamos a terminar la transcripción. Hemos hablado ya del proceso de los procariotas. Básicamente la gran mayoría de lo que sabemos lo sabemos por la transcripción de los procariotas. La transcripción en eucariota tiene unos retos. Dentro de esos retos sabemos los cromosomas lineares eh, hacen que tengamos múltiples orígenes de replicación. Los cromosomas lineares tienen proteínas que se llaman histonas, que están donde el DNA se enrosca, así que también envuelve la transcripción de un mensajero, remodelaje de la cromatina. Así que hay una serie de situaciones que usted tiene que trabajar antes de, ¿ok? Repasando la transcripción de los eucariotas en el núcleo, porque sabemos que básicamente los organismos eucariotas lo que presentan es una organización interna compartamentalizada. Lo que quiere decir es que tenemos un compartimiento básicamente para casi todas las funciones, excepto el citoplasma, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos la membrana plasmática como un compartimiento, entonces el citoplasma está rodeado de la membrana plasmática. Así que tenemos un núcleo, un retículo, un Golgi. Hay una serie de organelos que son todos membranados. Así que entonces tiene que ocurrir en el núcleo, el RNA tiene que abandonar el núcleo. Eh, para él poder hacer eso, ¿verdad? Tiene que cumplir con ciertas características. Mencionamos que la cromatina se tiene que remodelar porque la cromatina, ¿verdad? El DNA está enroscado sobre las histonas. El DNA se enrosca sobre las histonas, usted tiene que hacerlo accesible para la RNA polimerasa. La RNA polimerasa llega al lugar donde ella va a transcribir, llevada por unas moléculas que llamamos factores de transcripción. Los factores de transcripción van a escanear el DNA y se van a pegar. Esos factores de transcripción reconocen una secuencia de señales que están en la misma cadena del DNA. Entonces tenemos un sistema de enhancer and silencers para controlar la regulación de la transcripción. Es decir, si lo que expone el DNA como secuencia cuando remodela la cromatina es la región del enhancer, la cantidad de ese mensajero aumenta. Si usted por el contrario expone el silenciador, cuando lleguen los factores de transcripción, cuando lleguen las proteínas accesorias, la única que se va a pegar es la proteína silenciadora. Así que ya usted sabe, ¿verdad? Que va a generar un efecto negativo sobre la expresión de ese gene. Los eucariotas nosotros nos incluimos tres formas de la RNA polimerasa y cada una de estas transcribe tipos de genes diferentes. Y le pregunto yo, ¿por qué nosotros podemos hablarle que tenemos tres tipos de genes distintos? Todos nuestros genes son iguales, jóvenes. Pueden abrir el micrófono o pueden hacerlo por el chat. Creo que es una respuesta sencilla. Todos nuestros genes son iguales. No. Bien, ahora viene la parte difícil. ¿Cuáles son esos tipos de genes que nosotros tenemos? Vamos a ver. Vamos a ver si alguien recuerda. Nosotros tenemos varios tipos de genes. O vamos a hacerlo de esta forma. ¿Todos los genes codifican proteínas? No, exactamente. Así que nosotros tenemos genes estructurales, genes ribosomales, genes de transferencia. Así que entonces nosotros es obvio pensar que tenemos múltiples polimerasas. Y aquí está, joven, vean esto. La RNA, la RNA la RNA polimerasa 1 se encarga de los RNA ribosomales y esta está localizada en el nucleolo. El nucleolo es una región, es un organelo dentro del núcleo, así que está dos veces compartimentalizada. La RNA polimerasa 2 va a
producir los RNA mensajeros y los small nuclear RNA, que es una familia de RNA sumamente pequeña que se encuentra en el nucleoplasma, y la RNA polimerasa 3, que se encarga específicamente del gene de 5S ribosomal y de todos los RNA de transferencia. Así que entonces cada una tiene un tipo de gene distinto. La RNA polimerasa 2 es la que hace la mayoría de los genes en los eucariotas. Su actividad depende de elementos cis y de elementos trans. Y entonces, ¿qué es esto de cis y de trans? Pues jóvenes, esta secuencia las vamos a ver más adelante y las vamos a ver a lo largo, perdón, de todos los capítulos que nos quedan por discutir. Estos elementos cis son secuencias específicas en el DNA, como las regiones que mencioné de enhancer y silencer, pues eso es una región cis. Un elemento trans son los factores de transcripción, es decir, el factor de transcripción viene de afuera. La secuencia de nucleótidos específicas dentro del DNA es intrínseca, así que ese es cis. Bien, entonces pues tenemos que es un core promoter. Ella es la que dice dónde se va a pegar. Así que entonces estas secuencias reguladoras van a influenciar con la velocidad en que ella puede accesar o que no puede accesar. Tenemos los elementos proximales del promotor, tenemos enhancer y silencers. Esos van a hacer que sea mucho más rápida o que sea mucho más lenta, o en el caso de los silenciadores, que nunca ocurra. Los Tata Box, esos son elementos cis. Eso está en la región del core promoter, es decir, está en la región previo al gene que yo quiero transcribir antes de la proteína per se. Y en esa zona se van a pegar lo que nosotros llamamos TBP o Tata Binding Protein. Eso se describe como el factor de transcripción general 2D. Así que ese factor de transcripción 2D, jóvenes, básicamente es el que determina y es el que le dice a la polimerasa, mira, aquí vamos a comenzar a transcribir un gene. De aquí en adelante hay una proteína. De aquí en adelante vas a hacer tu parte. Los enhancers y los silencers tienen una particularidad, que ellos pueden estar antes del gene que se quiere transcribir, puede estar dentro del gene o puede estar downstream, es decir, bien al fondo del gene. Y aquí quiero que hagan un ejercicio, jóvenes. Nosotros siempre vemos los genes, ¿verdad? Y todas las ilustraciones, porque obviamente no podemos hacerlo tridimensional. Eh, Nosotros los vemos que los genes son como una línea recta. Entonces, se nos hace difícil pensar y decir, caramba, esa proteína, si se pega en por el final, de a mitad para el final, del final para el principio, es bien difícil, porque este, te tiene que estirar demasiado, ¿verdad? Pero este, les quiero recordar que el DNA se enrosca sobre sí mismo, que se enrosca sobre los nucleosomas, que los nucleosomas se enroscan sobre ellos. Así que algo que puede estar cientos de bases a lo lejos puede convertirse en tu vecino, porque cuando tú coges el espiral y lo enroscas sobre otro espiral, ¿verdad? Cada nucleosoma tenía cerca de 200 pares de bases. Una región que está a 150 pares de bases, que en una línea sería un montón. Imagínese cuando usted le da la vuelta y eso va a quedar al lado suyo. Por eso este concepto de que los enhancers y los silencers pueden estar antes, durante o después tiene ese racional, porque el DNA se enrosca sobre sí mismo y cuando se enrosca sobre sí mismo vuelve y se dobla. Así que esto va a modular la transcripción desde la distancia y actúa para aumentar o disminuir la transcripción en respuesta a los requerimientos de la célula. El factor de transcripción de general 2, ¿verdad? Estos factores, el factor de transcripción 2 es parte de una familia que nosotros llamamos General Transcription Factor. Estos factores de transcripción general son un conjunto de proteínas que cuando llega el primero, que ya les dije que era el 2D, ¿verdad? Que reconocía directamente el Tata Box, ellos lo que van a hacer es que van a seguir reclutando otros factores de transcripción y eso va a formar un coal de proteínas que lanza una señal y le dice a la polimerasa, mira, aquí donde nosotros estamos tenemos que transcribir este mensajero. Así que entonces
¿Cómo yo puedo activar o disminuir la transcripción? Pues mira, yo puedo tener proteínas activadoras o represoras, que lo que van a hacer es que van a hacer que la polimerasa o que sea más rápida o que sea más lenta a la hora de iniciar la transcripción. Otro detalle bien importante, jóvenes, es que el mensajero de los eucariotas hay que procesarlo, porque el mensajero, yo les dije a ustedes que tiene que salir del núcleo al citoplasma. Entonces, yo tengo que enviarlo básicamente ready porque lo voy a sacar del núcleo, que es un organelo bimembranado, donde él está chilling, él no tiene allí ningún tipo de estrés, porque allí es donde se protege el genoma, pero ahora yo voy a sacar un intermediario entre el DNA y la función que quiero. Entonces, esto presenta un issue porque en el citoplasma, que el ambiente es hostil, yo necesito, ¿verdad?, enviarlo con el mejor equipo posible. Yo tengo que protegerlo. Esas protecciones, jóvenes, son lo que yo llamo modificaciones post-transcripcionales. Una modificación post-transcripcional, una vez en el núcleo se hace el mensajero, ese mensajero usted le va a hacer unas modificaciones que lo van a proteger en su camino al citoplasma para ser encontrado por un ribosoma para poder ser traducido. Así que lo primero que se le pone en la región del 5' para evitar la degradación es el CAP de 7-metilguanosina, en donde la guanosina en el carbono número 7 se le pone un grupo metilo y este entonces ya hace que sea distinto porque las enzimas, ¿verdad?, que cortan y degradan el DNA, ellas están buscando básicamente un nucleótido, pero los nucleótidos modificados generan diferencia. Bien, otro evento que se hace para estabilizar ese mensajero es la adición del rabo de polía. ¿Ustedes escuchan un perro en el fondo? No, ok, está bien. Es que el perro de mi vecino está descontrolado desde esta madrugada. Este, tenemos la adición del rabo de polía y el rabo de polía también estabiliza el mensajero porque mientras más largo el rabo de polía, más estable es ese mensajero y más veces lo puedes traducir. Así que la modificación del rabo de polía, jóvenes, es una modificación que le va a dar longevidad. Va a hacer que el mensajero pueda ser traducido en gran cantidad de veces. Si tiene un rabo de polía corto, en varios ciclos de traducción, se pierde. Si tiene un rabo de polía bien largo, varios ciclos de traducción y no se pierde. También tenemos la remoción de intrones porque yo les dije a ustedes que cerca de un 10% del DNA que está en el genoma, de los millones de pares de bases que poseen los eucariotas, codifican para genes. Sin embargo, a pesar de que es tan poco en comparación, ¿verdad? Vamos a tirar un número para que ustedes entiendan. Si yo digo que el individuo tiene 1 billón de pares de bases, y de ese billón de pares de base, solo un 10% codifica para genes. Estamos hablando que solamente 100 millones de pares de base codifican para genes, pero aún así eso es un montón, ¿verdad que sí? Bueno, no es tanto cuando tú pierdes 900 millones de pares de base y uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí, verdad? Bueno, ya nosotros vimos, ¿verdad?, que eran básicamente regiones repetitivas, vimos que eran espacios intergénicos y ahora vamos a conocer a los intrones que también abonan a esas cosas que no codifican, pero también esa remoción de intrones, jóvenes, miren lo que me da. En términos de cómo yo veo el mensajero, este es el template del DNA, llega a la polimerasa y lo transcribe. Una vez ese gene es transcrito, es un transcrito primario, se modifica. ¿Cómo lo voy a modificar? Pues ya yo lo tengo aquí, encuentro una secuencia líder, ya yo sé por dónde él empieza y le pongo el CAP de 7-metilguanosina, le pongo el rabo de polía y ahora yo estoy listo para llegar al citoplasma. Una vez llego al citoplasma, la célula, ¿verdad? Eh, dice, mira, tú tienes que hacer tal proteína, pero yo necesito que ya tú te quites toda esa indumentaria porque ni el CAP de 7-metilguanosina ni el poliá
son parte de la proteína, todo eso se pierde. La región reguladora que tú transcribiste, que está en esta zona, también se pierde. Así que va a ocurrir algo que se llama empalme. Y el empalme me da la oportunidad de yo aumentar la diversidad, jóvenes. ¿Por qué? Aquí se transcribe este gene. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Y yo tengo el exón 1, el 2 y el 3. Esa proteína es una proteína ideal. ¿Por qué? Porque esa es la que se produce cuando todos los exones del gene forman parte de. Pero yo puedo hacer la proteína E1 y E3 y dejar fuera el exón 2. Así que ahí ya yo saqué una segunda proteína del mismo gene. También puedo sacar una proteína utilizando el 2 y el 3. Puedo hacer una proteína con el 2 y el 1. De hecho, jóvenes, yo puedo hacer una proteína solamente con el exón 1 y hacer una proteína corta. Puedo hacer una proteína con el exón 2. O sea, lo que quiero que vean es cómo, en este caso, de 3 exones, yo puedo tener una gran cantidad de proteínas. Y eso lo que hace, jóvenes, es que esto simplifica mi genoma. ¿Okay? En vez de yo tener, si lo fuésemos ver de esta forma para que entiendan la importancia de esto, en vez de yo tener, a grosso modo, vamos a hacer solamente combinaciones de 3, sería el 1, el 2 y el 3. Ahí hay una proteína. El 1 y el 2 es otra proteína, el 2 y el 3 es otra proteína. Ahí ya son 3 proteínas. El 1 y el 3 sería otra proteína. Y yo tengo ahí 1, 2, 1, 3, 2, 3, son 4 proteínas. En, en el mundo perfecto, usted necesitaría 4 genes. ¿Y qué estaría? Pues usted acomodaría otra vez este material y eso es a lo que quiero que vean. La célula evita eso por completo. En vez de ella hacer 4 genes distintos para las proteínas posibles que salen de aquí, no. Ella desarrolló un mecanismo que se llama splicing. Ese splicing aumenta la diversidad porque de un solo gene puedo sacar por lo menos 4 o 5 proteínas distintas si lo fuese necesario. ¿Okay? Entonces, estas regiones codificantes, son los exones, son intervenidas por unas regiones que se llaman intrones. ¿Ok? Esas regiones que yo llamo intrones están y forman parte de, pero no son parte de la proteína. Es decir, están en el mensajero, son parte del mensajero, pero no llegan a la proteína. Entonces, básicamente, eso es una secuencia del DNA que no va a formar parte del producto final. Cuando el mensajero está maduro, solamente están en él las secuencias de los exones que van a codificar la proteína que usted quiere hacer. ¿Ok? Entonces, la figura 1311 nos hace una relación entre lo que es el mensajero y el gene. Vean el cartoon para que lo entiendan. Todo esto es el mensajero. El mensajero hibridiza en todas estas zonas. Todos estos loops, mis hijos, son intrones, secuencias del DNA que no forman parte del mensajero final. Así que cuando el mensajero se madura, es mucho más pequeño de lo que nosotros esperábamos. Modificaciones posttranscripcionales, es decir, ¿cómo yo hago esto? Pues miren, el splicing. Esos intrones se remueven por un mecanismo que se le llama splicing en español, para los que buscan en español, se llama empalme. Así que entonces lo que sucede aquí es que se van a recortar todos estos intrones, pero la célula tiene un mecanismo evolutivo que le va a permitir volver a coger los exones y pegarlos. Así que eso es lo que explica por qué el mensajero maduro es mucho más pequeño inclusive que el RNA inicial, porque todo el rabo de polía se perdió, el CAP de 7-metilguanosina se perdió, las regiones proximales a los exones, elección primero se pierde y se remueven los intrones. ¿Okay? Así que aquí tenemos distintos genes, ¿verdad? Para que vean lo que es exón y lo que es intrón. Miren, la insulina de ratón tiene un fragmento de 119 nucleótidos que no va. ¿Okay? La hemoglobina de conejo tiene 2 fragmentos, uno de 580 y uno de 126 que no van. Y miren la ovalalbúmina de pollo. Todas las variantes que usted pudiese hacer, tiene cientos de nucleótidos que no van a formar parte de nada. Bien, así que aquí tenemos, para que tengan una idea, el gene de insulina tiene un peso de 1.7 kilobases, el mensajero tiene
2.4 kilobases, perdió 1.3 kilobases y básicamente tienen número de intrones a 2, por ahí seguimos, distrofina, la hidrolasa de fenilalanina, etcétera, etcétera, son de los casos más dramáticos, ¿bien? Así que entonces nosotros tenemos lo que se llama, dentro de estos empalmes tenemos los self-splicing. Esos nosotros les llamamos grupo 1. Estos exones del grupo 1 van a ocurrir en algunas bacterias y en los eucariotas más bajos y en las plantas más modificadas. Entonces tenemos el mecanismo del empalmosoma. El mecanismo del empalmosoma es una estructura, ¿verdad?, que va a ayudar a que se haga. Esto sería el empalme tipo 1. El empalme tipo 1 va a depender, ¿verdad?, de un puente que se forma, ¿verdad?, de guanosina con con un nucleótido que está en la posición 3' del primer exón, hace ese puente y él mismo se remueve. ¿Ok? Así que él encuentra un active site, un punto donde salirse y se corta, ocurre esa reacción. Y esto lo hace él mismo. Nadie le ayuda. Así que básicamente estamos viendo, jóvenes, yo no sé si ustedes recordarán que a ustedes les dijeron que el RNA era autocatalítico, por tal razón era una enzima. No sé, ¿verdad? En biología general, cuando discutieron enzimas, no sé cuántos de ustedes recuerden algo que le dijeron riboenzimas. Es RNA con actividad enzimática, jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo. A este RNA ninguna enzima lo cortó. Él mismo se cortó. Así que por eso se llama autocatalítico. El segundo mecanismo, jóvenes, es un tanto más complejo, ¿verdad? Esto lo podemos mirar más en detalle. Aquí utiliza una secuencia de señales donde los primeros dos nucleótidos del intrón son EU y los últimos son AG. Eso lo que está marcando, jóvenes, es un punto en donde, déjame subir, ven aquí, GU, AG, esto lo que está produciendo es que entonces esas regiones puedan ser reconocidas, ¿verdad?, por un grupo de proteínas que van a formar el empalmosoma. Una vez uno llega, lo que va a hacer es que va a reclutar, ¿verdad?, a U6, U5 y las demás proteínas van a llegar y se pegan. U4 después que se pega se va, aparentemente genera algún tipo de modificación y esto comienza a formar lo que se llama el lariat o el lazo. Ahora U2 va a migrar hacia donde está U6, terminan de formar el lazo y básicamente U6 y U2 ahora se mueven ¿a qué posición? A donde está el AG. Mírenlo aquí. ¿Viste el AG? Y él va hasta donde está AG. Cuando él reconoce a G, él sabe que ahí tiene que cortar. U5 es lo que mantiene la integridad de la molécula del mensajero, manteniendo, ¿verdad?, los puntos en donde se sale, donde ocurre el corte, y una vez ocurre ese corte, ese DNA se tiene que mantener en su sitio. Y entonces tenemos que se removió el intrón, el exón tiene la remoción de U5, U5 básicamente tiene actividad de qué enzima. Vamos a ver si ustedes recuerdan. Eso no se nos puede olvidar. ¿Cómo se llama quizás esta actividad enzimática que está presentando U5? ¿No recuerdan? No, ligasa. Bien, ¿cómo yo edito el RNA para hacer mi transcripto final? Yo puedo hacer sustituciones. Es decir, yo puedo buscar bases o nucleótidos que estén alterados y los puedo sacar. Estos son mecanismos que ocurren en mitocondrias y cloroplastos. ¿Okay? Yo puedo hacer inserciones y deleciones. Yo puedo sacar nucleótidos, ¿verdad? O puedo añadir nucleótidos. Y eso también ocurre en mitocondrias y cloroplastos, lo que abona más aún a esa teoría de que mitocondrias y cloroplastos presentan una independencia en términos de cómo manejan su genoma, porque ellos son un organismo, ¿verdad?, que hace millones de años quedó atrapado dentro de otro organismo.
¿Hemos visto la transcripción en microscopía electrónica? Sí, jóvenes, la hemos visto. Así que este que está aquí muestra dos fenómenos, ¿verdad? El primero es que ocurre la transcripción, la estamos viendo en vivo. En las bacterias ocurre algo que se llama, que el proceso es coupling. Coupling es que es pegado, ligado. ¿Qué quiere decir esto? A la misma vez que yo hago el mensajero, la polimerasa hace el mensajero, como no tiene que haber maduración y no hay compartimentización, yo puedo atachar los ribosomas. Así que usted va a encontrar los jóvenes básicamente a la misma vez la síntesis del transcripto por la polimerasa, y una vez ese transcripto tiene el largo suficiente, los ribosomas se van a pegar. Bien, así que básicamente, jóvenes, esta es la parte de la transcripción. Voy a hacer ahora el switch al capítulo 14. Voy a parar este video para que no se mezclen los temas 13 y 14. Denme un segundo.